Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora un podcast, un informativo que les cuenta el día a día de esta agitada nación. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es viernes 16 de febrero de 2024 y como lo estamos volviendo costumbre arrancamos con nuestro dato del día. En nuestra emisión de mediodía que pueden ver en todas nuestras plataformas o repetir justo después de este podcast o cuando quieran en YouTube, se habló de un tema que también tratamos aquí en Ahora un podcast esta semana, el metro de Bogotá. Ojo al dato, que zanja parte de la discusión que se dio en estos días. El Ministerio de Hacienda expidió el decreto de liquidación de presupuesto, puntualmente el decreto 0163 de 2024, en el que se señala que el Gobierno Nacional asignará alrededor de 776.000 millones de pesos a la primera línea de Bogotá. Vamos ahora con noticias. Ahora un podcast. Y hoy es viernes, día en el que empezaremos a repasar alguna noticia, evento o información de la semana que consideremos relevante profundizar. Y lo haremos cada 8 días, hoy arrancamos, con invitados o invitadas externas que nos ayuden a clarificar, a aclarar algún punto de nuestra agenda nacional. No se lo pierdan, nunca. Y hoy empezamos hablando de la negociación con el ELN. Y para eso me doy paso a mí mismo para que escuchen esta entrevista que les tenemos preparada. El martes 13 de febrero, aquí en Ahora un podcast, que si quieren pueden revisitar, dimos información sobre un paro armado en el Chocó decretado por la agrupación ELN. Paro que había sido anunciado el 8 de febrero y que habría iniciado el 10 de febrero. Luego, en un comunicado, el ELN anunció que se levantaba el tal paro armado tras las amplias polémicas que causó esta acción violenta, puesto que hace una semana, esto sucede pues, en un contexto donde hace una semana se prolongó el cese al fuego con dicho grupo guerrillero por 6 meses más. Pero realmente la polémica que se cierne sobre este grupo continúa. También esta semana el líder de FEDEGAN y miembro de la delegación del gobierno Petro en la mesa de diálogos con esa guerrilla, José Félix Lafourcade, expresó su preocupación por la no presentación del informe del mecanismo de monitoreo y verificación sobre el cese al fuego bilateral de 180 días que se llevó a cabo entre las partes desde agosto de 2023 y que se extendió ahorita en febrero. Estos informes son claves para mirar el cumplimiento de los compromisos por parte de la guerrilla y del gobierno, pues allí se evalúan las presuntas violaciones al acuerdo. Pero también hay otro informe de la policía que diría que el ELN se está fortaleciendo en medio de los diálogos, se está fortaleciendo militarmente. Quisimos entonces ahondar en este tema y hacerlo de la mano de Luis Fernando Trejos, profesor investigador en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, que precisamente sus áreas de interés son negociaciones de paz, conflicto armado y seguridad ciudadana. Luis Fernando, bienvenido a Ahora un podcast, ¿cómo está? Un saludo para ti, Juan, gracias por la invitación y también a todos los oyentes. Luis Fernando, bueno, yo mencionaba este informe del monitoreo, hay fuentes en la mesa de diálogo que dicen que no es del todo cierto que la misión de la ONU no haya entregado el reporte de verificación. ¿Qué sabemos? ¿Existe el informe? Y si existe, ¿qué dice? Pues hasta este momento no se ha hecho público, ¿no? Eso no quiere decir o significa que no esté. Pero en la medida en que no se ha clarificado lo que sucedió, digamos, durante el primer cese al fuego, porque en este momento estamos en una prórroga de eso, no podríamos tener certeza sobre si el ELN realmente cumplió o no cumplió con el cese al fuego o también lo mismo con el gobierno. Pero aquí se abre un espacio para un debate, ¿no? Y es que la narrativa del gobierno lo que nos dice es que los ceses al fuego buscan generar alivios humanitarios en las comunidades afectadas por la violencia. Pero ¿qué es lo que pasa? El cese al fuego, Juan, solo involucra al Estado y al ELN, ¿no?
Y en este momento, en varios territorios del país, pero especialmente en dos particulares, como son el sur de Bolívar y el sur del Chocó, el ELN está librando guerras con otros actores armados. Y en ese sentido, el cese al fuego no cubre esas guerras horizontales, pero tampoco cubre las afectaciones que esas guerras horizontales tienen sobre las comunidades. Porque en este caso el ELN puede estar confinando a 27.000 personas en el sur del Chocó, pero en la medida en que no agreda fuerza pública, eso no se configura como una violación al cese al fuego. Puede ser una infracción al DIH, pero en este caso no al cese al fuego. Y eso abre el espacio para que crezca una indignación ciudadana frente al proceso de negociación. Es decir, el ELN parece no haber entendido que las lógicas de guerra están bastante desconectadas de la realidad nacional. En la medida en que ellos esgriman argumentos técnicos justificando que no han violado el cese al fuego, eso no implica que la gente no sienta en la calle y la opinión pública esté generando una percepción de que el ELN realmente no le está apostando a la paz, sino que la paz aparece como parte de su estrategia de guerra. Y esto nos puede llevar a un escenario catastrófico en el sentido de que la mesa puede seguir avanzando y puede tener más ciclos y puede tener más acuerdos parciales sobre procedimientos, pero puede llegar a caerse la mesa por la indignación ciudadana. Es decir, el costo político de mantener las mesas puede ser tan elevado para el gobierno que al final termine levantándose de ellas porque es que la ciudadanía no los va a respaldar. Claro, y unamos a esto, Luis Fernando, la W conoció e informó algunos detalles de un informe de inteligencia de la Policía Nacional que detalla las actividades del ELN en relación con sus estrategias de financiamiento, operaciones de información y escalada militar. ¿Qué conocemos de este informe y qué conclusiones podemos extraer? Porque pues, la W habla de un fortalecimiento militar del ELN, aunque pues, realmente es algo que viene de tiempo atrás también, ¿no? Ese fortalecimiento. Sí, lo que hay que entender es que el contexto actual de violencia que hoy vive Colombia y que ha tenido un deterioro de los indicadores de seguridad en muchas subregiones se inicia durante la administración Duque. Hoy lo que estamos viviendo es una especie de inercia, ¿no? Criminal, pero eso no exculpa al gobierno actual, ¿no? De las responsabilidades que tiene con respecto a brindarle seguridad a la ciudadanía. Y por otro lado, Juan, lo que tú enuncias, la W, a través de su cuenta en X, anuncia que tuvo acceso a un informe de inteligencia de la Policía Nacional en el cual se plantea lo que tú reseñaste anteriormente, que el ELN se estaba fortaleciendo durante la negociación. El gobierno nacional y en este caso el alto comisionado también a través de X desmintió la existencia de ese informe. Dice que es mentira, que no existe y todavía no conocemos el informe porque si es un informe de inteligencia no es público, ¿no? Esto es privado. Y independiente de eso, nuevamente, y es lo que te señalaba anteriormente, aparece sobre la mesa la real voluntad de paz del ELN, porque es que esto, Juan, ya en el año 2022, cuando se inicia la negociación con el ELN, una instancia de la JEP sacó un informe que le envía al equipo negociador donde dice, ojo, que hay dos frentes de guerra que tienen estructuras que podrían sabotear el proceso y eventualmente, si se llegara a buen puerto, estas estructuras serían las disidencias del ELN, ¿no? Una son del Frente de Guerra Occidental, que es el que está operando en el Chocó y que es el que aparece reiteradamente como una rueda suelta de la negociación, porque cada vez que se hacen anuncios humanitarios en la mesa, aparece el Frente de Guerra Occidental decretando paros armados de manera unilateral. Y el otro es el Frente de Guerra Oriental, ¿no? Que es el que opera en toda esta zona de la frontera con Venezuela, pero especialmente en Arauca. Dicen, ellos tienen una autonomía económica y política plena que los puede hacer alejarse de la negociación porque la historia ha demostrado que ellos siempre han sido bastante cautos o críticos con respecto a acercamientos de paz. Eso es lo que tenemos hoy. Ya si uno quisiera ir a la práctica, yo te puedo decir a título personal que yo creo que el ELN ha crecido mucho en términos políticos durante la paz total, es decir, ha salido muy favorecido políticamente, pero ese crecimiento político ha tenido un contraste con el militar. El ELN hoy tiene reveses militares en dos territorios. Uno es el sur del Chocó. De hecho, los paros armados que decreta el Frente de Guerra Occidental son en la práctica un mecanismo de defensa en contra de las AGC
que vienen avanzando y están a punto de desterrarlos del Chocó, y en el otro territorio en el cual van perdiendo la guerra, pero que este sí es muy significativo porque tiene un peso simbólico en la historia del ELN, es en el sur de Bolívar. Y de hecho, nosotros desde acá de la universidad hemos hecho anuncios o advertencias al gobierno nacional con respecto al tema de los alivios humanitarios que tanto está pidiendo el ELN, porque pueden convertirse en una forma mediante la cual el gobierno termine defendiendo al ELN de las AGC. Es decir, que aparezcan unidades de fuerza pública protegiendo a los frentes del ELN en contra de las AGC. Y esto sí es preocupante en la medida, Juan, que estamos en una negociación que apenas está empezando. Si bien ya avanzó más de un año, hoy todavía estamos muy lejos de un eventual escenario de acuerdo definitivo. Entonces el gobierno todavía no puede hacer esas apuestas cuando no hay ninguna certeza de que realmente el ELN va a firmar un acuerdo de paz, se va a desmovilizar y va a hacer tránsito a la vida civil. Ahí es donde están las alarmas. Entonces yo sí creo que el ELN tiene o ha ganado mucha legitimidad política formal. El Estado ha hecho muchas concesiones, les ha cedido en todo lo que han pedido, les está haciendo la Convención Nacional. Bueno, todo lo que el ELN ha querido, el gobierno se lo ha dado, pero en el plano territorial, militarmente va perdiendo esas dos guerras que son muy importantes. Quisiera brevemente hacer un poco de énfasis porque siempre ha existido esta preocupación alrededor pues, del ELN como guerrilla federada, ¿no? ¿Qué se ha dicho desde esta organización de este temor frente a estas ruedas sueltas que usted menciona? Mira, el ELN desde los 90 ha tratado de construir una narrativa de unidad. Siempre trata de desmentir o desvirtuar cualquier tipo de crítica que se le haga o insinuación con respecto a la real unidad de mando de esa organización. Y lo que estamos viendo recientemente demuestra esas tensiones que se han presentado históricamente entre sectores de sociedad civil y medios de comunicación con el comando central de esta guerrilla. Pero lo que vimos y que tú narraste al inicio de la presentación demuestra que parece que hay un divorcio entre lo que están diciendo los comandantes que están en la mesa y las decisiones que están tomando otros comandantes que están en los territorios. Creer que el Frente de Guerra Occidental hoy obedece o está alineado con el Comando Central me parece que no es real. Y que esas autonomías que tienen los frentes de guerra también son autonomías frente a las decisiones de paz que tomen los equipos negociadores. Porque es que fue 3 días posterior a que se hace este anuncio de la prórroga del cese al fuego como una gran victoria humanitaria, en la cual también hay un compromiso de no secuestrar temporalmente con fines extorsivos, porque las cosas hay que ponerlas en su justa proporción. Aparece el Frente de Guerra Occidental y decreta este paro armado indefinido, que creo yo que fue por la cantidad de presión mediática y social que hubo, que tuvieron que desmontarlo. Y al final tratar de presentarlo como una acción humanitaria, ¿no? Que era para denunciar la acción conjunta de las autodefensas gaitanistas de Colombia con el ejército en ese territorio. Pero lo que digo es que es curioso que el ELN reclame alivios humanitarios para territorios en los cuales ellos son los que están causando las afectaciones humanitarias, ¿no? Eso me parece un contrasentido y uno esperaría que el gobierno de manera enérgica interpele esas narrativas. Precisamente frente a esto último, ¿qué puede o qué debe hacer el gobierno? Además, teniendo en cuenta esta información que usted nos da sobre que el gobierno pues al final ha conseguido un montón de cosas pues, en pro de la negociación. Yo lo que creería es que es necesario, digamos, hay 3 cosas fundamentales. Lo primero es que el gobierno tiene que desplegar la estrategia de seguridad y defensa nacional a lo largo y ancho del país, no solo en algunos territorios, ¿verdad?, de manera reactiva y ante afectaciones humanitarias graves, sino que se deben anticipar esos escenarios y entender que paz y seguridad son las 2 caras de la misma moneda, que son dinámicas e interactuantes y que no puede haber paz si no hay seguridad, que la seguridad no se le puede delegar a los grupos armados en esos territorios, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo es que tienen que trazar líneas rojas en esta negociación. Si bien uno puede celebrar, ¿no?, digamos, de manera cauta que este anuncio de no secuestrar durante 180 días con fines económicos, esa es una línea roja que hay que trazar, que se tiene que volver permanente. Y no solo los secuestros con fines extorsivos, sino también los secuestros políticos y
de control territorial, es decir, hay que proscribir la práctica del secuestro durante la negociación. Y por último, creo yo que es necesario que el gobierno le haga entender al ELN que se necesitan resultados palpables lo más pronto posible. Esta es una negociación que se está prolongando y que después de un año o más allá de un año, lo que tenemos son 2 ceses al fuego. No hay avances sustantivos en los puntos de negociación. Se está proyectando, digamos, el punto 1, que es el de la participación ciudadana, pero todavía esas metodologías no están claras. Va a haber unos encuentros nacionales, pero eso no nos está llevando a que la gente de a pie sienta que esa negociación va para algún lado. Y si no hay resultados palpables, como te digo yo, se puede producir una fatiga en la ciudadanía y esa fatiga deja sin apoyo social a esa negociación, que es donde está la legitimidad de ese proceso. Porque, Juan, esto es más complejo. Puede ser que el ELN recapacite y recomponga el camino, pero tienes al Estado Mayor Central también violando de manera reiterada ceses al fuego, atacando a civiles y, como te digo, aquí el gobierno tiene que pensar si esto de abrir tantas mesas de negociación en paralelo al final es una victoria o puede volverse un gran revés para la política de paz total. Porque es que el ciudadano a pie engloba toda la paz en una sola, ¿no? Uno no anda haciendo distinciones en las mesas. Y la percepción entonces que tú planteas que insinúa a la policía, pero que también esto se viene hablando desde hace tiempo, es para qué está negociando la guerrilla, si es para acabar su guerra o para fortalecerse en el plano político y militar. Lo mismo nos estamos preguntando hoy del Estado Mayor Central. Y nos toca esperar a ver qué se viene con la segunda marquetalia. Entonces, el desgaste puede ser muy general por tratar de abarcar tantos escenarios de negociación al mismo tiempo. Claro, según esto, porque en algún momento se celebraba que quizás esta ha sido la negociación con el ELN que más ha avanzado, pues a lo que usted menciona, que igual todavía no brinda certezas de ningún tipo, pero entonces, ¿qué balance podemos hacer? Porque hay ciertos avances, pero no hay certezas, pero sale paros armados, noticias sobre secuestros. ¿Qué balance hace usted del presente de esta negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN? Pues yo parto de la lógica de que uno tiene que apoyar todo esfuerzo de paz, ¿no? Pero esos apoyos no pueden ser entendidos como una especie de carta blanca, ¿no? Para que se haga y se deshaga en nombre de la paz. Para mí el balance es agridulce. Es un balance en el cual, como te digo, después de casi unos 14, 15 meses de haberse iniciado la mesa, hoy no tenemos ninguna certeza de que el ELN va a dejar las armas. De hecho, basta con que uno revise las cuentas de X o de Telegram de Antonio García para perder cualquier posibilidad de optimismo. Y todavía hoy no es claro cómo, es decir, si el ELN dejaría las armas en algún momento, ¿no? Porque lo que ellos plantean de manera reiterada es que solo entregarían las armas una vez se resuelvan los problemas estructurales del país. O sea, eso no va a pasar nunca. Y no puede haber paz con grupos armados, ¿no? O sea, con un grupo que mantenga las armas, eso es ilógico. Por otro lado, también uno quisiera ya tener alguna certeza o claridad con respecto a cuál va a ser el escenario de justicia transicional con el ELN, ¿no? Ellos niegan cualquier participación en la JEP porque dicen que ese mecanismo ellos no lo negociaron. Pero yo no sé realmente, Juan, si el país aguanta un tercer proceso de justicia transicional. Hoy tenemos justicia y paz activo, JEP activo, y ahora el ELN está pidiendo uno a la medida, ¿no? Por eso te digo que las líneas rojas hubiera sido interesante trazarlas en la fase exploratoria o al inicio del proceso, porque ahí tú defines si realmente hay voluntad y si hay capacidad de desmontar esa violencia armada. Pero hoy cuando ellos dicen que el tema de las armas todavía no entra en discusión, a mí sí me genera mucho ruido. Y esto puede terminar, como te digo, golpeando sustancialmente a la paz en la medida en que uno sabe que si fracasa la paz, va a fracasar el tema de la seguridad y eso alimenta sectores políticos, ¿verdad? Que hacen apuestas mucho más de fuerza, ¿no? Y que tienen posturas menos democráticas y menos tendientes al diálogo y más a la mano dura. Eso también va amarrado de escenarios complejos de violación de derechos humanos, estigmatizaciones. Y si la paz total sigue como va, es posible que esos sectores estén creciendo, alimentándose con esos errores de la paz total. Y en el año 2026 entonces venga otro ciclo de violencia, ¿verdad?
mucho más elevada, porque es que mira, esto es pasmoso, Juan. Si uno se va al 98, digamos, el sello de la administración Pastrana fue paz con la FARC, ¿no? Después vienen los dos gobiernos de Uribe y era guerra contra la FARC. Después vienen los dos gobiernos de Santos y fue paz con la FARC. Después vino Duque y era guerra contra todos y ahora viene Petro y es paz con todos, ¿no? Y la pregunta es en el 2026, el péndulo hacia dónde se va a ir. Y en gran parte, o sea, el movimiento del péndulo va a depender mucho de los resultados de esta apuesta de paz, pero ojo, también de la seguridad. Y hoy creo yo que el gobierno se está rajando en los dos escenarios. Perfecto, pues Luis Fernando, volveremos a conversar porque es un tema al que hay que hacerle seguimiento y miraremos qué sigue pasando con esta mesa de negociación, pero muchísimas gracias por acompañarnos en Ahora un Podcast. No, a ti por la invitación, Juan, y siempre a la orden. Vamos ahora con algunas noticias que ocupan nuestra ajetreada agenda informativa. Y arranco con una nacional que tiene que ver también con nuestra anhelada paz. Hoy viernes el Congreso retoma sus labores legislativas, un regreso anticipado que se da por una reforma a la Constitución que redujo sus vacaciones. La agenda seguramente estará muy ocupada por la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma de educación. Esto hace que haya preocupación frente a algunos proyectos de ley que están relacionados con el Acuerdo de Paz de 2016 y que están en riesgo de hundirse por tiempo, porque no se alcancen a dar todos los debates que se deben dar. Esta es la conclusión del proyecto del Capitolio al Territorio de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, que le hace seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en el Congreso. Según su informe, 68 iniciativas legislativas, 46 radicadas por Cámara de Representantes y 22 por Senado, podrían no tener tiempo para todo el trámite legislativo. De estas 68 iniciativas, 46 deben ser aprobadas en primer debate antes del próximo 20 de junio, 34 en Cámara y 2 en Senado. Además, 18 proyectos deben terminar todo su trámite porque fueron radicados en la legislatura 2022-2023, 10 en Cámara y 8 en Senado, y 4 deben surtir todos los debates en este periodo porque son proyectos de ley estatutaria o actos legislativos, 2 en Cámara y 2 en Senado. Nos acercamos en nuestro mapa geográfico a la capital, municipios aledaños. Hoy viernes a las 6 de la mañana un grupo de unas 30 personas se ubicó en el kilómetro 1 vía La Calera, Bogotá, muy cerca del peaje de Patios, para protestar contra un peaje que se pretende instalar en la vía Choachí, Bogotá. Los manifestantes argumentan que este peaje se quiere poner en una carretera que no cuenta con las condiciones para el tránsito de vehículos, pretendiendo ahora cobrar por su uso. Residentes de los municipios de Choachí, Fomeque, La Calera, Ubaque están cansados de las condiciones de las vías que conectan sus territorios con la capital. Un problema que dicen lleva cerca de 9 años en la vía perimetral de oriente a su paso por Bogotá, la cual se pensó como una alternativa de entrada a la capital para vehículos de carga pesada provenientes en su mayoría de los llanos orientales. Esta vía tiene 5 unidades funcionales, 3 de las cuales, según los manifestantes, presentan problemas. Seguimos con más de Bogotá. Ayer jueves 15 de febrero, más o menos a las 7 de la noche, hubo un tiroteo en el emblemático Parque de los Hippies, al oriente de la ciudad. Un ciudadano quedó herido, que fue trasladado a la clínica Marley, está recuperándose, ya fuera de peligro. Se cree que fue por algún ajuste de cuentas de microtráfico, pero no hay hasta el momento de la grabación de este podcast un pronunciamiento oficial. Estaremos pendientes. Y terminamos con una, para distensionar tanta tensión y acercarnos a abrirle la puerta al fin de semana. Resulta que puede que muchos estemos jugando mal el popular juego de cartas 1. Es común que cuando aparecen las cartas con un +2 y +4, que hacen que el siguiente turno se vea obligado a tomar 2 o 4 cartas, respondamos, según el caso, con un +2 o un +4, con el objetivo de no robarlas y que la siguiente persona robe o 2 + 2, 4 o 4 + 4, 8. Resulta que un usuario de la red social X decidió preguntar a la cuenta oficial de uno lo siguiente: si ahí anotas o pones un +2, ¿puede la persona que tenía que robar 2 cartas poner una +2 y hacer que la siguiente persona saque 4? A lo que los creadores del juego respondieron con un rotundo no. Ahí les dejo esa.
Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en manos de quien les habla, Juan Pablo Conto, la dirección a cargo de Andrés Páramo. Nos escuchamos el lunes nuevamente, según el oráculo Google. Mañana sábado tendremos una mínima de 11 y una máxima de 19 grados centígrados con un 35% de probabilidades de lluvia. El domingo, por su parte, habrá una mínima de 8 y una máxima de 20 con un 25% de probabilidades de lluvia. Disfruten del fin de semana, no terminen el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast, compártanlo, ayúdenos a ampliar esta conversación. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.